En un exclusivo vecindario de Seattle, Richard Ellington, un poderoso empresario, vivía en una gran y costosa mansión. Era el dueño de Ellen Tech Industries, una de las compañías tecnológicas más importantes del país. La gente lo respetaba y tenía todo lo que una persona podría desear: dinero, éxito y una hermosa casa. Pero detrás de toda esa fachada, Richard estaba atravesando el peor momento de su vida. Su único hijo, Liam Ellington, de tan solo 7 años, había sido diagnosticado con un tipo de cáncer raro y agresivo. La noticia había cambiado a Richard por completo. El hombre que alguna vez controló imperios comerciales con confianza ahora estaba asustado y confundido. Se sentía impotente, como si todo su dinero no pudiera arreglar lo que le estaba sucediendo a su hijo. Ya no dormía bien. Sus pensamientos estaban siempre con Liam. Nada más parecía importante. La casa se sentía silenciosa y pesada. Richard pasaba la mayor parte de su tiempo cerca de Liam, intentando mantenerse fuerte aunque por dentro se sentía destrozado. Los médicos realizaron numerosas pruebas para entender la enfermedad de Liam. Richard no quería cualquier opinión médica, pagó por los mejores especialistas. Médicos privados fueron traídos desde diferentes países. Realizaron pruebas exclusivas que no estaban disponibles para la mayoría de las personas. Richard incluso contactó hospitales de investigación europeos y organizó reuniones con equipos que trabajaban en tratamientos experimentales. Tras semanas de angustiosa espera, una clínica en Europa ofreció una posible solución: un trasplante experimental. No estaba garantizado que funcionara, pero era la única esperanza. Richard no dudó. Aceptó de inmediato y ofreció una enorme recompensa, miles de millones de dólares, a quien pudiera hacer que ocurriera. No le importaba el dinero. Solo quería que su hijo viviera. El trasplante era arriesgado y debía realizarse en un entorno muy controlado. Los médicos sugirieron una clínica especial, pero Richard tenía otros planes. Organizó que el procedimiento se llevara a cabo en el Hospital St. Matthew, uno de los mejores hospitales de Seattle. Se despejó un ala privada y se preparó para la atención de Liam y la futura cirugía. El ala del hospital elegida para Liam estaba completamente aislada del resto del edificio. Nadie podía entrar sin un permiso especial. Richard se aseguró de que todo estuviera limpio, seguro y listo para el equipo médico que llegaría pronto. Solo unas pocas enfermeras y médicos de confianza podían cuidar de Liam. Richard también contrató un equipo de seguridad privado para vigilar en todo momento. No quería ningún error. Sabía lo rara que era la cirugía y no podía permitirse que algo saliera mal. Mientras tanto, Liam permanecía en su cama de hospital, débil y cansado. A veces tenía energía para sonreír, especialmente cuando Richard le llevaba juguetes o le leía, pero la mayor parte del tiempo dormía. La enfermedad estaba agotando su pequeño cuerpo, y Richard odiaba verlo así. Recordaba cuando Liam corría por el patio trasero y le hacía preguntas sobre todo. Ahora, el niño apenas podía hablar. Richard se sentaba con él todos los días, tomándole la mano, esperando un milagro. Debido a la importancia del caso y la cantidad de dinero involucrada, los medios intentaron obtener información sobre la salud de Liam. Los periodistas se quedaban cerca del hospital y trataban de contactar a personas que trabajaban para la familia Ellington. Richard no quería que el mundo hablara de la enfermedad de su hijo. Quería proteger a Liam de la atención pública, así que acudió a los tribunales y obtuvo una orden legal para impedir que los medios informaran sobre el caso. Las agencias de noticias se vieron obligadas a mantenerse alejadas, y no se permitía compartir fotos ni actualizaciones. Richard también dio instrucciones estrictas a todos los que trabajaban en su casa. No podían hablar sobre Liam ni la cirugía con nadie, ni siquiera con sus familias. Cada empleado tuvo que firmar acuerdos legales prometiendo guardar silencio. Algunos tenían miedo, pero todos aceptaron. Sabían que Richard no perdonaría a quien rompiera las reglas. Dentro de la casa, todo había cambiado. El silencio era pesado, y nadie sonreía. Richard dejó de ir a trabajar. Dejó la compañía en manos de sus ejecutivos de mayor confianza y les dijo que no lo molestaran a menos que fuera absolutamente urgente. No le importaban las reuniones, las ganancias ni los proyectos. Solo le importaba su hijo ahora. En el hospital, seguía el progreso de cada tratamiento. Llamaba a los médicos a diario, hacía preguntas y se aseguraba de que Liam recibiera la mejor atención posible. Los médicos le advirtieron que el trasplante era muy nuevo, aún en pruebas en clínicas especiales y con muchos riesgos.
pero a Richard no le importaba. Había tomado una decisión. Si había incluso una mínima posibilidad de que Liam sobreviviera, la aprovecharía. Los días pasaban lentamente. Algunas noches, Richard dormía en una silla junto a la cama de Liam. Otras noches, caminaba solo por los pasillos del hospital, intentando mantenerse calmado. Pensaba mucho en el pasado, en cuando su esposa aún vivía y en lo felices que estaban cuando nació Liam. Ahora todo se sentía incierto y doloroso. Mientras continuaban los preparativos para la cirugía, Richard se mantenía fuerte por fuera, pero por dentro estaba aterrorizado. El equipo experimental de Europa estaba en camino, y el equipo médico ya había llegado al ala privada del hospital. Los especialistas trabajaban día y noche para preparar el trasplante. Richard supervisaba todo de cerca. Quería estar presente en cada paso. Había prometido a Liam que nunca lo dejaría, y lo decía en serio. Trajo la manta favorita de Liam y algunos libros a la habitación del hospital. Cada pequeño detalle importaba. Liam seguía muy enfermo, pero confiaba en su padre. No sabía todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que su papá estaba haciendo todo lo posible. Richard se sentaba junto a la ventana y miraba las calles tranquilas afuera. Se preguntaba cómo las cosas habían cambiado tan rápido. Hace solo unos meses, estaban planeando unas vacaciones familiares. Ahora, ponía todas sus esperanzas y su fortuna en una única cirugía arriesgada, pero no tenía otra opción. Sarah Monroe estaba pasando por un momento difícil. A los 35 años, era madre soltera y acababa de perder su trabajo en una cadena de hoteles donde había trabajado durante años como limpiadora. Las facturas se acumulaban, y no tenía ahorros. Su alquiler estaba atrasado, y estaba preocupada por cómo cuidaría de su hijo. Entonces, a través de un amigo, escuchó que la familia Ellington buscaba a alguien para ayudar con la limpieza. El trabajo llegó de repente, y no tuvo tiempo de hacer muchas preguntas. Le dijeron que comenzara de inmediato. El salario era mejor de lo habitual, y aceptó sin pensarlo 2 veces. Sarah llegó a la mansión Ellington nerviosa, pero decidida a hacerlo mejor. Sabía que este trabajo podía ayudarla a mantenerse a flote. La mansión era enorme y hermosa, muy diferente a cualquier lugar donde hubiera trabajado antes. Le asignaron tareas de limpieza y le dijeron que fuera silenciosa, respetuosa y que siguiera las órdenes cuidadosamente. Desde el primer día, Sarah trabajó duro. Llegaba a tiempo, seguía todas las instrucciones y evitaba los chismes. No hacía preguntas ni intentaba involucrarse en cosas que no le concernían. Su actitud tranquila y su trabajo impecable dejaron una buena impresión en algunos empleados. Algunos comenzaron a ser amables con ella, diciendo que era diferente a otros nuevos contratados, más respetuosa y profesional. Pero no todos la querían. Algunos empleados más antiguos se sentían incómodos con lo rápido que se adaptó. Algunos estaban celosos porque le asignaron tareas en las áreas principales de la mansión, lugares a los que usualmente solo los trabajadores de confianza tenían acceso. Sarah notó la tensión, pero no dejó que la afectara. Solo se enfocaba en su trabajo. A veces le daban turnos extra por la noche, incluyendo limpiar en el ala del hospital donde Liam Ellington estaba siendo tratado. No sabía mucho sobre el niño, solo que estaba muy enfermo y todos hablaban de él en voz baja. Una noche, durante uno de esos turnos de limpieza en el hospital, ocurrió algo inesperado. Sarah fue asignada a limpiar una de las habitaciones de pacientes en el ala privada del hospital. Siguió su lista de tareas como siempre, moviéndose de habitación en habitación con cuidado. Cuando entró en la siguiente habitación, se sorprendió al ver a un niño despierto y sentado en la cama. Era Liam. Nunca lo había visto despierto antes. La mayoría de las veces, su habitación estaba cerrada o vigilada, y nadie podía entrar sin permiso. Pero esta vez estaba solo. La miró con ojos cansados y susurró un mami, antes de cerrar lentamente los ojos y quedarse dormido de nuevo. Sarah se quedó inmóvil, sin saber qué pensar. Por un momento, pensó que quizás la había confundido con alguien más. Sintió una mezcla de tristeza y confusión. El niño parecía débil, y su voz era muy suave. Terminó su trabajo en silencio y salió de la habitación. Pero ese momento se quedó en su mente. En los días siguientes, Sarah no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La forma en que Liam la miró, como la llamó mami, todo le parecía extraño. Sabía que probablemente era porque estaba enfermo, tal vez soñando o confundido. Aún así,
Seguía recordando la mirada en sus ojos. También comenzó a prestar más atención al ala del hospital. Mientras trabajaba, notó cosas que no había visto antes. Los documentos médicos a veces se dejaban en las mesas en lugar de guardarse. Algunos gráficos tenían páginas faltantes o estaban colocados en carpetas de pacientes equivocados. Vio a una enfermera que parecía nerviosa cuando Sara se acercaba. En otra ocasión, observó a una enfermera tirar un paquete completo de medicamentos. La bolsa de basura contenía varias jeringas selladas. Sara no era doctora, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que algo no estaba bien. No dijo nada a nadie todavía. No quería meterse en problemas. Pero en su interior, sabía que algo extraño estaba pasando. Sara comenzó a trabajar más a menudo en el ala del hospital, y con cada turno, veía más cosas que no cuadraban. Algunos empleados eran muy cuidadosos, casi demasiado, mientras que otros parecían apresurados o distraídos. Una vez encontró un informe médico cerca de un bote de basura. No lo abrió, pero el nombre de Liam Ellington estaba impreso en la portada. Lo colocó de nuevo en un escritorio cercano y se alejó, pero la situación comenzaba a molestarla. ¿Por qué se dejaban documentos importantes por ahí? ¿Por qué se tiraban medicamentos? Una noche, una enfermera se sorprendió cuando Sara entró en la habitación. La enfermera escondió rápidamente algo bajo su abrigo y salió sin hablar. Sara se dijo a sí misma que no debía involucrarse, pero cada vez era más difícil ignorarlo. Cuanto más veía, más se preguntaba qué estaba pasando realmente con Liam. ¿Estaba recibiendo el tratamiento que necesitaba? ¿Alguien estaba ocultando información? No sabía qué hacer, pero sabía que esto no era normal en un hospital. Aunque Sara solo había estado trabajando por un corto tiempo, podía sentir que algo más profundo estaba ocurriendo. Liam parecía aislado. Sara rara vez veía a alguien visitarlo aparte del personal médico. Su habitación siempre estaba silenciosa. No había juguetes, ni señales de familia, ni fotos, solo máquinas y silencio. Sara comenzó a hacer pequeñas cosas, como ordenar su espacio con más cuidado o dejar las cortinas abiertas para que entrara luz durante el día. Nunca le contó a nadie sobre la noche en que la llamó mami. Ni siquiera estaba segura de qué significaba. Pero desde esa noche, sintió una extraña conexión con él. Todavía necesitaba el trabajo y no podía permitirse perderlo. Así que se mantuvo en silencio, observaba y esperaba. No sabía en quién confiar o si estaba imaginando cosas, pero en el fondo sentía que Liam necesitaba ayuda, tal vez más de lo que nadie sabía. Y aunque no era parte de su trabajo, Sara tenía una creciente sensación de que no podía simplemente ignorar lo que veía. Sara intentó ignorar su creciente sensación de que algo estaba mal, pero cada día se hacía más difícil. Se decía a sí misma que solo estaba allí para limpiar, que lo que hacían los médicos y enfermeras no era de su incumbencia. Pero las cosas que veía no tenían sentido. Algunos medicamentos nunca se usaban, y el tratamiento de Liam parecía demasiado simple para alguien con una enfermedad tan grave. A menudo se quedaba hasta tarde en la noche limpiando los pasillos o las habitaciones de los pacientes después de que el personal se iba. Una noche, mientras sacaba la basura, vio a uno de los médicos del equipo de Liam parado cerca de un pasillo trasero. No estaba solo. Un hombre con traje, alguien que Sara no reconoció, le entregó un sobre que parecía grueso y pesado. Sara se quedó paralizada y observó en silencio desde la distancia. El médico aceptó el sobre, miró a su alrededor con nerviosismo y lo guardó dentro de su abrigo antes de alejarse rápidamente. Ese momento se quedó en la mente de Sara toda la noche. No sabía quién era el hombre de traje, pero su rostro le parecía familiar. A la mañana siguiente, escuchó a uno de los empleados mencionar a un representante de Elentech que había venido a verificar la condición de Liam. El nombre le revolvió el estómago. ¿Por qué un representante de la compañía estaría pagándole a un médico en un pasillo del hospital por la noche? Todo el asunto le parecía incorrecto. Sara intentó convencerse de que podría haber una explicación inocente. Tal vez era solo una donación o un pago del hospital, pero en el fondo no lo creía. El médico evitaba el contacto visual con ella al día siguiente, y eso solo la hizo más sospechosa. Más tarde, cuando fue a limpiar la habitación de Liam, notó que el niño solo recibía líquidos claros. La etiqueta decía solución vitamínica, nada más. Las jeringas usadas para medicamentos más fuertes estaban selladas, sin usar, y luego se tiraban a la basura sin explicación. La curiosidad de Sara comenzó a convertirse en miedo.
Quería hablar con alguien en quien pudiera confiar, así que se acercó a una enfermera que había sido amable con ella antes. Tarde esa noche, durante su descanso, Sara mencionó discretamente lo que había visto: el dinero, los medicamentos extraños y las jeringas sin usar. El rostro de la enfermera cambió de inmediato. Su sonrisa desapareció y miró alrededor de la sala de descanso antes de hablar. Le dijo a Sara que dejara de hacer preguntas y que no hablara de eso otra vez. «No entiendes cómo funcionan las cosas aquí», susurró. «Si quieres mantener tu trabajo, mantente al margen». Sara quedó impactada por su reacción. La advertencia parecía seria, más que una simple sugerencia. A partir de esa noche, Sara supo que tenía que ser cuidadosa, pero no podía simplemente olvidar lo que había visto. Las imágenes del sobre, los medicamentos sin usar y el personal nervioso se mantenían claras en su memoria, empujándola a descubrir qué estaba pasando realmente. Después de eso, Sara comenzó a actuar en silencio. Empezó a prestar más atención a los botes de basura en el hospital y hasta en la mansión Ellington. Cada vez que encontraba papeles o documentos médicos que parecían importantes, los tomaba. A veces era un informe impreso con números extraños. Otras veces era una copia de un gráfico médico o una página con el logotipo del hospital. No tomaba todo, solo los que mencionaban el nombre de Liam. Sara no estaba segura de qué buscaba, pero sentía que necesitaba pruebas, algo que mostrara la verdad. Comenzó a esconder estos papeles en un sobre dentro de su bolso. Cuando terminaba su turno, iba a casa y los extendía sobre su pequeña mesa de cocina. Leía cada página cuidadosamente, intentando entender los términos médicos. Algunas palabras no tenían sentido para ella, pero usaba su teléfono para buscar significados hasta altas horas de la noche, negándose a rendirse. Cuanto más leía, más extraño le parecía todo. Algunos informes parecían demasiado antiguos, impresos años antes de que siquiera se diagnosticara la enfermedad de Liam. Un documento mostraba resultados de pruebas fechados antes de que el niño naciera. Otro tenía una firma de médico que parecía idéntica en varios formularios, como si hubiera sido copiada y pegada. Sara fruncía el ceño ante los detalles. Sabía que los archivos médicos debían ser exactos, pero estos parecían manipulados. Algunos papeles mencionaban medicamentos que nunca había visto administrados a Liam. También había códigos de diagnóstico diferentes que no coincidían con los de su historial hospitalario actual. Era confuso, pero ella sentía que había un engaño en alguna parte. Cada nuevo descubrimiento hacía que le temblaran las manos. No sabía si estaba descubriendo algo peligroso o si simplemente estaba malinterpretando las cosas. Aún así, seguía adelante. Cada noche, después del trabajo, se sentaba con su creciente pila de papeles, marcando fechas, nombres y números con un bolígrafo. Sara comenzó a ver un patrón más grande formándose. Parecía que alguien estaba manipulando la información sobre el tratamiento de Liam. Las firmas repetidas, los registros faltantes y las listas de medicamentos extraños apuntaban a que algo se estaba encubriendo. No sabía por qué ni quién estaba detrás, pero estaba segura de que la verdad no era lo que la gente creía. Pensó en contarle a Richard Ellington, pero la idea la asustaba. Él era poderoso, y no sabía si era parte de esto o una víctima como Liam, así que se mantuvo en silencio. Llevaba su sobre a todas partes, temerosa de que alguien lo encontrara si lo dejaba en casa. Durante el día, actuaba con normalidad, limpiando, sonriendo, siguiendo órdenes. Pero su mente siempre estaba acelerada. No podía quitarse de la cabeza la imagen del médico tomando dinero o las jeringas selladas tiradas. Sara no quería problemas, pero ahora estaba involucrada. Le gustara o no, había visto demasiado para alejarse. Sara finalmente tomó una decisión. Después de muchas noches llenas de preocupación y confusión, decidió buscar un abogado. No quería acusar a nadie todavía, pero necesitaba asesoramiento legal. Se sentía insegura y no sabía en quién confiar. Después de su turno en la mansión, fue a una oficina cercana para reunirse con un abogado local pequeño. Acordaron hablar al día siguiente. Pero mientras caminaba de regreso a casa, Sara notó algo extraño. 2 hombres la seguían. Cruzó la calle, ellos también. Redujo la velocidad, ellos también. No hablaban ni se acercaban demasiado, pero fue suficiente para asustarla. Cuando finalmente llegó a su apartamento, sus manos temblaban. Cerró la puerta con llave y revisó cada habitación. A la mañana siguiente, salió para el trabajo, pero cuando regresó por la noche,
Su puerta principal estaba abierta. Alguien había entrado. Sus cosas estaban desordenadas, y su bolsa de documentos había sido tocada, pero nada faltaba. Sara se sintió enferma. Los intrusos no habían robado nada, ni siquiera su viejo teléfono o su dinero en efectivo. Pero habían abierto el sobreescondido donde guardaba los papeles del hospital. Todo estaba desordenado, como si alguien hubiera revisado cada hoja y las hubiera vuelto a colocar apresuradamente. Eso confirmó su peor temor. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Intentó calmarse y no entrar en pánico. Al día siguiente, fue al trabajo en el hospital como si nada hubiera pasado. Pero durante su turno, un supervisor la llamó a la oficina. Le dijeron que había sido denunciada por comportamiento inapropiado y le advirtieron que otro incidente resultaría en su despido. Nadie explicó qué había hecho. Se sentía como una advertencia, una forma de silenciarla. La enfermera que previamente le había advertido que dejara de hacer preguntas ya no estaba. Se rumoraba que había sido despedida de repente. Nadie hablaba de eso. Todos actuaban como si fuera normal. Pero Sara sabía que no lo era. Cada día que pasaba, las cosas se volvían más tensas. La gente evitaba a Sara, y algunos empleados incluso dejaron de hablarle. El ambiente en el hospital era diferente ahora. El entorno amigable había desaparecido, reemplazado por silencio y miedo. Era como si todos supieran que algo malo estaba pasando, pero no se atrevían a decirlo en voz alta. Incluso en la mansión, Sara notó cambios. La seguridad era más estricta. Las puertas que solían estar abiertas ahora estaban cerradas con llave. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Se sentía vigilada. Intentó seguir haciendo su trabajo como si nada estuviera mal, pero no podía relajarse. Siempre estaba alerta, siempre preguntándose quién le estaba escuchando. Mientras tanto, Richard Ellington parecía aún más ansioso. Aprobó otro gran pago a la clínica extranjera. Los rumores entre el personal de la casa decían que ya se había preparado una sala quirúrgica en el extranjero. Richard apenas miraba a nadie. Estaba completamente enfocado en el caso de Liam. Parecía un hombre sin esperanza, tomando decisiones desesperadas sin hacer preguntas. Sara continuó trabajando en el ala del hospital y observando de cerca. Liam no mostraba signos de mejora, pero tampoco veía claros signos de una enfermedad grave. Parecía cansado y pálido, pero nunca lo vio llorar de dolor ni mostrar síntomas que coincidieran con lo que había leído en los papeles. De hecho, los únicos tratamientos que recibía eran vitaminas básicas y líquidos. No había procedimientos complejos, ni medicamentos fuertes, ni preparativos visibles para un trasplante urgente. Sara ahora estaba completamente convencida de que algo serio se estaba ocultando. Recordaba los registros médicos falsificados, las fechas falsas, las firmas idénticas y el dinero cambiando de manos. Todo apuntaba a una conclusión: Liam podría no estar enfermo en absoluto. Tal vez no había necesidad de un trasplante. Pero, ¿por qué alguien fingiría algo así? ¿Por qué alguien tan rico y poderoso iría a tales extremos? Sara no tenía respuestas, solo preguntas, y sabía que hacerlas en voz alta podría ponerla en peligro. Por ahora, no tenía dudas de que la veían como una amenaza. Era solo una limpiadora. Nadie creería que tenía motivos para involucrarse en una situación tan compleja. Si decía algo, la llamarían paranoica. Si mencionaba los papeles o el comportamiento extraño del personal, se reirían o la ignorarían. Estaba sola, completamente sola. Incluso sus pocos amigos en el trabajo ahora estaban distantes, temerosos de meterse en problemas. Sentía la presión cerrándose desde todos lados. Su hogar ya no era seguro. Su trabajo estaba en peligro. Y cuanto más intentaba entender qué estaba pasando, más aislada se sentía. Aún así, mantuvo sus copias de los documentos escondidas nuevamente en un nuevo lugar. Escribió cada detalle que recordaba. Quería estar preparada en caso de que algo le pasara. No sabía quién estaba detrás de todo, pero estaba segura de que alguien quería que se callara. Dondequiera que Sara iba, sentía que alguien la observaba. Los turnos de limpieza, que antes eran simples, ahora se sentían como caminar por una trampa. Las personas que solían sonreírle ya ni siquiera hacían contacto visual. Richard nunca le habló, pero podía decir que estaba cada vez más desesperado. Firmaba cualquier documento que le ponían delante y aprobaba cada factura de la clínica internacional.
Sara creía que él realmente pensaba que Liam estaba enfermo. Eso hacía que la situación fuera aún más dolorosa. Quería gritar la verdad, decirle que mirara más de cerca, que dejara de confiar en todos a su alrededor. Pero no podía. Era solo la limpiadora. Nadie la tomaría en serio. Peor aún, ahora la veían como alguien con problemas mentales, una trabajadora paranoica inventando historias. Nadie escuchaba a las limpiadoras. Así es como se salían con la suya. Sara se sintió atrapada, pero también sabía que si se rendía, nadie más intentaría descubrir la verdad. Y ese pensamiento la mantuvo en marcha. Sara se sorprendió cuando recibió una notificación oficial diciendo que estaba bajo investigación. Según el documento, alguien la había acusado anónimamente de acceder ilegalmente a registros médicos privados y de violar las reglas profesionales. No entendía cómo había llegado a ese punto. Todo ocurrió rápido. Los policías llegaron a su casa temprano en la mañana y la llevaron a interrogarla. En la estación, la pusieron en una pequeña habitación y la interrogaron durante horas. Los oficiales le preguntaron cómo había obtenido ciertos archivos, por qué los tenía y quién más los sabía. Sara intentó explicar que solo había encontrado documentos desechados y que nunca tuvo la intención de violar ninguna ley. Pero los oficiales no parecían convencidos. Ya no tenía los documentos. Habían sido robados o destruidos durante el allanamiento. No le quedaba ninguna prueba. Después de más de 6 horas de preguntas, la dejaron ir. No fue arrestada, pero le dijeron que ahora estaba bajo vigilancia estricta y que debería tener cuidado. Al regresar a casa, Sara se sintió más sola que nunca. Miró alrededor de su pequeño apartamento y se dio cuenta de que ya no se sentía segura en ninguna parte. Su puerta había sido forzada, sus documentos habían desaparecido y ahora había sido acusada públicamente de un delito. No sabía quién había enviado la denuncia anónima, pero tenía la fuerte sensación de que era alguien del hospital o de la mansión. La presión se cerraba desde todos lados. Ese mismo día, Richard Ellington se enteró de la investigación. Furioso, pidió su despido inmediato. Creía que había invadido la privacidad de su familia y que podía poner en riesgo toda la operación. Pero durante una reunión con su equipo legal, uno de sus abogados más antiguos intervino y no estuvo de acuerdo. Dijo que despedir a Sara justo después de la acusación podría hacer que los medios o las fuerzas del orden sospecharan. La gente podría pensar que la estaban silenciando. Sugirió mantenerla empleada bajo ciertas restricciones para evitar atención. Richard aceptó, pero de mala gana. A Sara le dijeron que podía volver al trabajo, pero con nuevas reglas. No se le permitía acercarse a ciertas áreas de la mansión o del hospital. Sus tareas estaban limitadas y su horario fue cambiado. Se sentía más como un castigo que como un empleo. Los otros empleados la evitaban aún más. Notó susurros cuando entraba en una habitación y personas dándole la espalda al pasar. Los guardias de seguridad la vigilaban de cerca. Incluso los suministros de limpieza que usaba eran revisados antes y después de su turno. Sara se sentía como una prisionera. Aún así, regresaba todos los días. Necesitaba los ingresos. Y en el fondo, todavía esperaba poder descubrir toda la verdad sobre la condición de Liam. Su confianza en cualquiera estaba casi agotada. No sabía si alguien plantaría más evidencia en su contra o si la culparían de algo más. Siguió todas las reglas, se mantuvo callada e intentó evitar la atención. Pero el miedo de ser incriminada nuevamente nunca abandonó su mente. Una noche, mientras trabajaba en su turno reducido en el ala del hospital, limpiando equipos, un hombre joven con bata blanca se acercó a ella. Miró a su alrededor antes de hablar y luego dijo su nombre en voz baja. Ella se volvió, confundida y cautelosa. El hombre se presentó como Jason Harper, un médico residente que trabajaba bajo el equipo médico principal. Sara no lo reconoció al principio, pero él dijo que la había visto antes y sabía lo que ella estaba intentando hacer. Explicó que accidentalmente había encontrado parte de los documentos que ella había escondido semanas atrás. Había leído lo suficiente para sentir que algo estaba mal. No conocía toda la historia, pero creía que los resultados de las pruebas y los archivos no coincidían con la condición real de Liam. Jason parecía nervioso mientras hablaba, pero también serio. Le dijo a Sara que quería ayudarla. Creía que sus sospechas podrían ser correctas, pero también le advirtió que fuera extremadamente cuidadosa. Dijo que debían moverse en silencio y no confiar en nadie.
Jason le pidió que no mencionara su nombre a nadie, ni siquiera por escrito. Dijo que demasiadas personas estaban involucradas en el caso de Liam, y algunas tenían demasiado poder. Había visto cosas que no tenían sentido, como el plan de tratamiento de Liam siendo actualizado por médicos que no estaban en el personal y firmado por nombres que nunca había conocido en persona. Le dijo que cuestionar algo en voz alta ya lo había convertido en blanco de rumores. Sarah escuchó con atención, sorprendida de que alguien más finalmente le creyera. Por primera vez en semanas, se sintió menos sola. Pero también sabía que esto no significaba que estuvieran a salvo. Si atrapaban a Jason ayudándola, podría perder su licencia médica o algo peor. Sarah aceptó hablar solo en persona, nunca por teléfono ni por mensaje. Decidieron trabajar juntos lentamente, recolectando nueva información, revisando registros y observando con cuidado. No sabían a dónde los llevaría, pero sabían que definitivamente se estaba ocultando algo. Esa noche, mientras Sarah regresaba a casa, sus pensamientos estaban acelerados. Todavía estaba bajo vigilancia. Su reputación estaba dañada y sus documentos habían desaparecido. No tenía pruebas sólidas, y la mayoría de la gente la veía como alguien que había cruzado una línea. Pero ahora no estaba completamente sola. Las palabras de Jason resonaban en su mente. Alguien dentro del sistema había visto lo que ella había visto. Eso le dio un poco de fuerza. Comenzó a escribir todo de nuevo desde la memoria, cada fecha, cada nombre, cada cosa extraña que había visto en la mansión y el hospital. Escondió sus nuevas notas en un lugar diferente. Todavía no sabía quién la había traicionado o quién controlaba las cosas detrás de escena, pero estaba más decidida que nunca. Sarah regresó al trabajo la noche siguiente tan silenciosamente como antes. Nadie sabía que había conocido a Jason. Para el resto del personal, ella era solo una limpiadora paranoica, acusada y humillada. Y así es exactamente como necesitaba permanecer. Con la ayuda de Jason, Sarah finalmente obtuvo acceso a los exámenes médicos originales de Liam. No fue fácil. Jason tuvo que esperar hasta altas horas de la noche, cuando la mayoría del personal del hospital se había ido. Usó sus credenciales para iniciar sesión en la base de datos segura del hospital mientras Sarah vigilaba en el pasillo. Después de ingresar varias contraseñas y buscar en los registros, encontró los archivos marcados con el nombre de Liam Ellington. Estos eran los exámenes médicos más tempranos, los del comienzo de su supuesta enfermedad. Jason descargó todo en una memoria USB e imprimió copias para que revisaran. En una tranquila sala de suministros, revisaron los documentos uno por uno. Lo que vieron fue impactante. No había señales de cáncer en ninguno de los resultados de las pruebas. Los análisis de sangre estaban limpios. Las imágenes eran normales. Jason revisó los códigos y las notas. Estaba claro que Liam nunca había mostrado células cancerosas. Todo el diagnóstico había sido inventado. Sarah se sintió enferma solo de pensar en lo que eso significaba. No se detuvieron ahí. Jason continuó investigando los archivos durante los siguientes días, moviéndose con cuidado para que nadie lo notara. Descubrió que los médicos responsables del caso de Liam tenían conexiones con una empresa llamada RCI Medical. Al principio, el nombre no significaba nada para Sarah. Pero cuando Jason explicó que RCI Medical era propiedad de Elentech, todo comenzó a tener sentido. La misma compañía que controlaba a Richard Ellington estaba detrás de todo el proceso de tratamiento. Pero esto no era medicina real. RCI Medical estaba promoviendo trasplantes experimentales para multimillonarios, procedimientos arriesgados sin garantía de éxito y con costos extremadamente altos. El objetivo no era curar a nadie. Era vender esperanza a un precio enorme. Jason encontró registros que mostraban que Richard ya había pagado millones a esta filial. Liam se había convertido en parte de un plan diseñado no para sanar, sino para mantener el flujo de dinero. Sarah no podía creerlo. Todo este tiempo, la enfermedad, los médicos, los procedimientos, todo era parte de una estafa bien organizada. Jason descubrió algo aún peor. Encontró que el trasplante, el que Richard creía que salvaría a su hijo, no iba a ocurrir en absoluto. No había ninguna cirugía programada en la clínica extranjera. No había un equipo real esperando. Toda la operación era falsa. Jason leyó memorandos internos y registros de comunicación entre el personal de RCI Medical. Estos mensajes explicaban cómo usaban ciertos medicamentos para crear síntomas en los pacientes.
Estos fármacos causaban fatiga, pérdida de apetito y cambios en los resultados de los análisis de sangre, imitando los signos de cáncer. Además, los informes médicos eran falsificados, firmados por médicos que no existían o que no tenían conocimiento del caso. Jason mostró a Sarah un mensaje que hablaba de manipular a los padres usando el miedo y el estrés. Era parte de un sistema. Convencían a familias adineradas de que sus hijos estaban gravemente enfermos, controlaban sus emociones y agotaban su dinero. Liam había sido mantenido enfermo a propósito. Sarah estaba sin palabras. Todo este tiempo, el niño no había estado recibiendo tratamiento. Había sido envenenado. Sarah y Jason sabían que tenían que contarle la verdad a Richard. No importaba el riesgo, no podían quedarse callados. Prepararon los documentos, imprimieron las páginas más importantes y planearon su enfoque. Una noche, fueron al ala del hospital y pidieron hablar directamente con Richard Ellington. Le dijeron a los guardias de seguridad que era urgente y que involucraba el tratamiento de Liam. Al principio, fueron ignorados, pero después de insistir, los dejaron entrar en una sala de espera. Cuando Richard finalmente llegó, Jason comenzó a explicar lo que habían encontrado. Le mostró a Richard los documentos y trató de guiarlo a través de los informes falsos, las firmas falsas y la prueba de que Liam no tenía cáncer. Richard no dijo mucho. Escuchó con una expresión fría, apenas reaccionando. Minutos después, varios hombres entraron en la habitación, seguridad del hospital. Sin decir una palabra, escoltaron a Sarah y Jason fuera del edificio. Les dijeron que nunca regresaran. Estaba claro que Richard había tomado una decisión. No les creía o eligió no hacerlo. Después de ser expulsados del hospital, Sarah y Jason recurrieron a la prensa. Contactaron a todos los medios de comunicación que pudieron encontrar, enviando copias de los documentos y un resumen completo de todo lo que habían descubierto. Escribieron correos electrónicos, hicieron llamadas telefónicas e incluso intentaron programar reuniones en persona. Al principio, hubo interés. Algunos reporteros respondieron pidiendo más información. Pero luego, todo se quedó en silencio. Uno por uno, los periodistas dejaron de responder. Jason llamó directamente a uno de ellos, solo para que le dijeran que la historia había sido bloqueada. Sarah preguntó por qué, pero el reportero no dio detalles. Solo dijo que no iba a ser publicada. Jason descubrió más tarde que muchas de las compañías de medios que contactaron tenían patrocinadores o inversores vinculados a Elentich. Eso lo explicaba todo. Nadie quería arriesgar su financiación. Nadie quería enfrentarse a una batalla legal con una de las compañías más poderosas del país. Sus voces estaban siendo silenciadas antes de que siquiera pudieran ser escuchadas. Sin ningún lugar a donde ir, Sarah y Jason se sentaron en silencio. Habían hecho todo lo que podían. Tenían la verdad. Tenían las pruebas. Pero nadie escucharía. El hospital los había expulsado. Los medios los habían bloqueado. Y Richard Ellington, la única persona que podía hacer una diferencia, había rechazado la verdad. Sarah se sentía derrotada. Todos los riesgos, todo el miedo, todo el trabajo, no habían llevado a nada. Liam seguía dentro de ese hospital, aún siendo mantenido enfermo por personas que fingían ayudarlo. Y ahora estaban de vuelta donde comenzaron, sin forma de protegerlo. Jason dijo que no podían detenerse. Tenían que encontrar otra manera. Tal vez contactar a alguien fuera del país o buscar ayuda legal. Pero Sarah no sabía cuánto tiempo más podría seguir adelante. Todo a su alrededor estaba controlado. Todo estaba siendo ocultado. Y el mundo los veía como nada más que una limpiadora paranoica y un joven médico sin poder. Sarah no tenía un plan, ni permiso, ni apoyo. Pero después de todo lo que ella y Jason habían descubierto, no podía quedarse callada nunca más. Descubrió que se llevaría a cabo una reunión privada del consejo dentro del edificio principal de Elentich. Sabía que Richard estaría allí esa mañana. Vestida con su ropa habitual y sosteniendo una carpeta llena de pruebas, entró en el edificio de la compañía. La seguridad intentó detenerla, pero ella los empujó. Dentro de la sala de reuniones, los ejecutivos estaban sentados alrededor de una larga mesa, y Richard estaba en la cabecera. Todo se detuvo cuando ella entró. Sarah alzó la voz y colocó una tableta en la mesa. Jason la había ayudado a compilar videoclips cortos y grabaciones de voz.
Reproducían en voz alta conversaciones entre el personal, menciones de registros falsificados y tratamientos ocultos. Al principio, Richard estaba furioso. Se puso de pie, gritando, exigiendo seguridad. Pero luego sus ojos se posaron en un documento. Se congeló. La letra le parecía familiar. Demasiado familiar. No dijo una palabra. Sarah no se detuvo. Señaló el documento que hizo que Richard se detuviera. Tenía una firma y notas manuscritas que supuestamente pertenecían a un médico que aún supervisaba el caso de Liam, pero Jason ya lo había verificado. Ese médico había muerto 2 años antes. La letra en el documento no era nueva. Pertenecía al doctor Alan Forrest, el médico de confianza de la difunta esposa de Richard. Richard la reconoció de inmediato. Era el médico que había tratado a su esposa antes de su muerte. Ver esa firma, supuestamente fechada hace solo semanas, lo sacudió. Jason dio un paso adelante y explicó que el hospital había reutilizado el nombre del médico para dar credibilidad a los informes. La firma probablemente fue copiada de un archivo médico antiguo. La realización golpeó a Richard con fuerza. Se sentó, confundido y pálido. La sala estaba en silencio. Sarah no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Lo que acababan de mostrar no podía negarse. Richard miró alrededor de la sala, luego ordenó en voz baja que todos se fueran, excepto su asesor legal. Una vez que la sala quedó vacía, Richard pidió todas las copias de los videos y documentos que Sarah y Jason habían traído. No habló mucho, pero su voz estaba más tranquila. Pidió a uno de sus abogados más antiguos que verificara lo que habían visto. No quería prensa, ni la participación del consejo, ni declaraciones inmediatas. Dio órdenes para iniciar una investigación interna silenciosa. Nadie más podía saber qué estaba pasando. Todavía no. Sarah y Jason fueron instruidos para mantenerse callados y no compartir los archivos con nadie más por el momento. Richard prometió investigar a fondo. Sarah no confiaba completamente en él, pero entendió que acababa de ver las pruebas con sus propios ojos. Estaba sacudido. Ya no estaba enojado, finalmente entendió que esto no era solo un ataque contra su familia. Era una mentira construida alrededor de la vida de su hijo. Por primera vez, alguien desde adentro estaba escuchando. Sarah y Jason dejaron el edificio en silencio, sin saber qué pasaría después, pero sabiendo que algo había cambiado. Pasaron días sin noticias. Luego, las cosas comenzaron a suceder rápidamente. Primero, el cirujano jefe responsable del caso de Liam abandonó repentinamente el país. Nadie sabía exactamente cuándo desapareció. Su teléfono dejó de funcionar y su casa estaba vacía. Luego, 3 enfermeras del hospital también desaparecieron. Dejaron de presentarse al trabajo y no dejaron mensajes. Los correos electrónicos internos fueron eliminados. Los miembros del personal comenzaron a susurrar. Estaba claro que la investigación silenciosa ya no era silenciosa. Richard había enviado investigadores privados para confirmar lo que Sarah y Jason habían revelado. Lo que encontraron coincidía con los archivos, tratamientos falsos, facturación falsa, comunicación controlada e identidades de médicos falsificadas. Richard finalmente contactó a las autoridades. No hizo una declaración pública, pero compartió los hallazgos con la policía. Se abrió una investigación oficial. Los oficiales comenzaron a visitar el hospital. Se llevaron computadoras. Se interrogó a médicos. Algunos departamentos fueron cerrados temporalmente. La gente estaba nerviosa. Pero Sarah sintió un pequeño destello de justicia. La verdad finalmente estaba siendo tomada en serio. Los medios aún permanecían en silencio. No se publicaron artículos. No aparecieron noticias de última hora. La influencia de Elentech sobre los principales medios mantenía el caso fuera del foco de atención. Pero dentro de la investigación, el papel de Sarah se volvió importante. Le pidieron que hablara con los detectives varias veces. Sus copias de los documentos, sus notas personales e incluso su memoria de las conversaciones se convirtieron en parte del caso oficial. Ahora la trataban como una testigo clave. Jason también fue interrogado. Ambos dieron su versión completa de los hechos. Todo coincidía, la línea de tiempo, los registros, el comportamiento del personal médico, todo tenía sentido. Sarah ya no se sentía como una simple limpiadora siendo ignorada. Su historia importaba.
Era extraño estar sentada en una sala con oficiales de policía y abogados, contándole sobre meses de silencio y miedo. Pero por primera vez, alguien lo escribía todo. Su voz finalmente era parte de algo real, algo que no podía ser borrado. El cambio final y más importante llegó cuando el hospital fue obligado a detener el tratamiento actual de Liam. Se trajo un equipo médico no conectado con ELENTech para revisar el caso. Sarah no estaba autorizada a estar cerca de la habitación, pero escuchó lo que estaba pasando. Todos los registros de Liam fueron reevaluados. Se ordenaron nuevas pruebas. Se retiraron las intravenosas. Los nuevos médicos comenzaron sus propios informes desde cero, sin usar los archivos antiguos. Richard aceptó todo. No hablaba mucho, pero seguía cada instrucción de las autoridades. Permanecía cerca de Liam, callado y distante. Parecía cansado. Sarah quería creer que finalmente había entendido. Jason dijo que Liam ahora estaría a salvo, que los medicamentos se detendrían y el tratamiento falso terminaría. El niño lentamente regresaría a la salud normal. Sarah esperaba que tuviera razón. No había terminado aún. Habría más preguntas, más juicios y más resistencia. Pero por primera vez, el futuro de Liam ya no pertenecía a las personas que habían mentido. Las pruebas médicas finales fueron claras. Después de una semana completa de exámenes realizados por médicos independientes, los resultados confirmaron lo que Sarah y Jason habían sospechado todo el tiempo: Liam estaba sano. No había células cancerosas, ni signos de tumores, ni ninguna razón médica para que hubiera recibido ningún tratamiento. Los médicos revisaron todos los resultados del laboratorio, hicieron evaluaciones físicas, análisis de sangre y revisaron imágenes. Todo apuntaba a la misma conclusión: Liam nunca había estado enfermo. Los medicamentos que le dieron no eran para el cáncer. Eran fármacos usados para debilitar el cuerpo y crear síntomas falsos. Los líquidos, la fatiga, la pérdida de apetito, todo había sido causado por químicos, no por enfermedad. El equipo presentó un informe oficial confirmando que Liam había sido mal diagnosticado, o más bien, deliberadamente engañado. Esta noticia sacudió a todos los involucrados. Sarah tenía lágrimas en los ojos cuando escuchó la confirmación final. Jason solo asintió, ya no estaba sorprendido. Por primera vez, la verdadera condición de Liam era conocida, y cambió todo. A medida que continuaba la investigación, salió a la luz información más impactante. Las autoridades descubrieron un largo rastro de casos conectados con RCI Medical. La compañía había estado ejecutando la misma estafa durante años. Se enfocaban en familias adineradas, usualmente padres desesperados por salvar a sus hijos de supuestas enfermedades terminales. Se creaban diagnósticos falsos con resultados de laboratorio falsificados y archivos digitales. Luego, RCI ofrecía tratamientos avanzados que no existían en realidad. Las familias pagaban miles de millones con la esperanza de salvar a seres queridos que nunca estuvieron enfermos para empezar. Los tratamientos incluían planes de medicamentos controlados, estancias hospitalarias constantes y cirugías falsas. Todo estaba cuidadosamente planeado y protegido por capas de personal médico falso y rastros de papel. Varias familias dieron un paso adelante una vez que el caso de Liam se hizo público. Compartieron historias similares de falsas esperanzas y ruina financiera. Algunos niños incluso habían muerto, no por enfermedad, sino por los medicamentos y el estrés al que fueron sometidos. La estafa había pasado desapercibida durante años porque nadie se había atrevido a cuestionarla hasta que Sarah y Jason lo hicieron. Richard Ellington se derrumbó por completo cuando la verdad lo golpeó. Se mantuvo alejado de la vista pública y evitó a los reporteros. Quienes estaban cerca de él decían que ya no era el mismo hombre. Había creído en el sistema sin dudar. Confió en los médicos, el hospital y la compañía que ayudó a construir. Y esa confianza ciega casi destruye a su único hijo. Richard pasaba la mayoría de los días dentro de su oficina o junto a la cama de Liam, apenas hablando con alguien. Sus abogados emitieron un breve comunicado asumiendo la responsabilidad por los pagos realizados a RCI Medical. Pero Richard mismo permaneció en silencio. Se culpaba profundamente. Todo su poder y dinero no habían hecho más que poner a Liam en peligro. La comprensión de que había pagado por tratamientos falsos, firmado medicamentos dañinos e ignorado las señales de advertencia lo dejó emocionalmente destrozado. No luchó contra la investigación. La dejó continuar. Y cuando la policía pidió registros, él entregó todo.
Por una vez, dejó de intentar controlar el resultado. RCI Medical fue cerrada inmediatamente por las autoridades sanitarias. Sus oficinas fueron selladas y sus operaciones internacionales también fueron congeladas. Docenas de empleados fueron interrogados. Varios médicos importantes fueron arrestados, incluidos aquellos que habían creado y firmado los documentos falsos usados en el caso de Liem. La noticia de los arrestos se extendió rápidamente. La gente estaba sorprendida de que una operación tan grande hubiera pasado desapercibida durante tanto tiempo. Hospitales y clínicas en todo el país comenzaron a revisar sus registros. Se crearon paneles médicos de emergencia para verificar otros casos relacionados con RCI Medical. Los funcionarios del gobierno se involucraron. Se iniciaron investigaciones para rastrear el dinero pagado por tratamientos falsos. Algunos fondos fueron recuperados, mientras que otros se perdieron en cuentas offshore. Pero el resultado más importante fue que la compañía ya no podía hacer daño a nadie más. Su estafa había terminado. Gracias a la persistencia de Sarah y el coraje de Jason, un sistema construido sobre mentiras finalmente fue expuesto y derribado para siempre. Sarah fue oficialmente absuelta de todas las acusaciones. Los cargos relacionados con el robo de datos y la mala conducta profesional fueron completamente retirados. La policía y los investigadores la reconocieron como la persona clave que ayudó a descubrir la verdad. Sin ella, la condición de Liem nunca habría sido cuestionada. Recibió una carta formal de disculpa del hospital y le ofrecieron un puesto en un nuevo departamento enfocado en la defensa de los pacientes. Sarah decidió no aceptar. Quería una vida más tranquila, pero estaba orgullosa. Su nombre estaba limpio y su voz finalmente había sido escuchada. Jason también fue reconocido. Su nombre fue limpiado ante la junta médica y fue promovido dentro del personal del hospital. Recibió apoyo de colegas médicos que admiraban cómo defendió lo correcto. Ambos, Sarah y Jason, fueron invitados a hablar en conferencias médicas, aunque mantuvieron un perfil bajo. No querían fama. Solo querían que la verdad se conociera. Y ahora lo era. Liem comenzó a recuperarse lentamente. Libre de los medicamentos dañinos y los tratamientos falsos, su cuerpo empezó a recuperar fuerza. Su color de piel mejoró. Su apetito regresó. Reía más y comenzó a dormir mejor. Richard permanecía cerca de él, intentando reconstruir la conexión que habían perdido. Los médicos monitoreaban a Liem cuidadosamente, esta vez de verdad. No encontraron daños duraderos, solo debilidad causada por meses de medicación innecesaria. Se trajeron terapeutas para ayudarlo a recuperarse mentalmente también. Le habían dicho que estaba muriendo. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo. La historia de su recuperación se convirtió en noticia. El caso había pasado de archivos secretos a noticias nacionales. Los reporteros seguían cada actualización, y la presión obligó al gobierno a actuar. Se aprobaron reformas de emergencia para prevenir futuros fraudes médicos. Se cambiaron leyes para hacer los registros hospitalarios más transparentes y proteger a los pacientes del abuso corporativo. El caso de Liem se convirtió en un símbolo. Y a través de todo esto, Sarah permaneció a su lado, no como enfermera ni limpiadora, sino como la persona que le salvó la vida. Richard Ellington había estado evitando la atención pública durante semanas. Desde que salió a la luz la verdad sobre el fraude, apenas había hablado en público ni dado entrevistas. Pero dentro de él, la culpa seguía creciendo. Una tarde, sin enviar a nadie por delante ni programar nada, Richard fue personalmente a ver a Sarah. Pidió hablar con ella a solas. Cuando se sentaron, no actuó como empresario ni multimillonario. Habló como un padre que había fallado. Richard se disculpó, no con palabras vacías, sino con verdadera emoción. Agradeció a Sarah por no rendirse incluso cuando todos la trataban como si estuviera loca. Admitió que había ignorado demasiadas señales y confiado demasiado en un sistema roto. Luego le ofreció una compensación financiera, millones de dólares, por todo lo que había pasado. Pero no se detuvo ahí. Richard dijo que estaba comenzando una fundación médica en nombre de Liem para investigar fraudes hospitalarios, y le pidió a Sarah que formara parte de ella, ayudando a construir algo honesto. Sarah escuchó con atención. Podía ver que Richard era sincero. Creía en su disculpa, pero no quería el dinero. Rechazó la compensación, diciendo que no había hecho lo que hizo por una recompensa. Solo quería que la verdad saliera a la luz y que Liem estuviera a salvo.
pero la idea de la fundación le parecía significativa. Un lugar que se enfocara en prevenir futuras estafas, investigar prácticas médicas sospechosas y proteger a las familias. Le parecía significativo. Después de pensarlo durante unos días, Sarah aceptó unirse a la fundación, pero solo en un rol donde pudiera ser útil. Richard respetó su decisión y le dio total libertad para establecer los términos. Ya no era solo una trabajadora de limpieza. Ahora ayudaría a liderar un proyecto real que podía cambiar vidas. Sarah pidió que la fundación fuera completamente independiente de Elentech. Richard estuvo de acuerdo. Desde ese momento, comenzaron a trabajar juntos, no como enemigos, sino como dos personas que habían visto lo que la corrupción podía hacer. Durante las semanas que pasaron revisando informes, definiendo los objetivos de la fundación y organizando documentos legales, Sarah y Jason comenzaron a acercarse más. Su vínculo ya era fuerte, pero ahora, sin el constante miedo y estrés de la investigación, finalmente tenían tiempo para respirar. Comenzaron a pasar más tiempo fuera del trabajo, cosas simples, descansos para tomar café, largas charlas, comidas compartidas después de reuniones largas. Jason admiraba la fuerza de Sarah, su honestidad y su negativa a rendirse. Sarah confiaba completamente en Jason. Él había arriesgado su futuro para apoyarla cuando nadie más le creía. Lo que comenzó como una alianza lentamente se convirtió en amistad, y esa amistad comenzó a sentirse como algo más. No apresuraron nada. Ambos aún estaban procesando todo lo que habían pasado. Pero la conexión entre ellos era real. Se apoyaban mutuamente, no solo profesionalmente, sino personalmente. Ambos entendían lo que significaba estar solos en medio de una tormenta. Ahora enfrentaban la vida después de la tormenta juntos, paso a paso. Mientras tanto, Liam finalmente comenzaba a experimentar la infancia que le habían negado. Con los medicamentos dañinos fuera de su sistema y el apoyo adecuado en su lugar, su salud mejoró rápidamente. Comenzó a asistir a una escuela local que ofrecía asistencia psicológica especial para niños que habían experimentado traumas médicos. Al principio, Liam era callado y cauteloso. Pero con el tiempo, se abrió. Hizo nuevos amigos, se unió a actividades en el aula e incluso comenzó a reír de nuevo. Los maestros decían que era inteligente y amable. Los terapeutas trabajaban con él regularmente, ayudándolo a entender lo que había pasado y dejándolo hacer preguntas a su propio ritmo. Richard intentaba estar presente en la vida de su hijo de una manera que no había hecho antes. Asistía a eventos escolares y acompañaba a Liam a clases cuando podía. Comenzaron a reconstruir su relación desde cero. Por primera vez en mucho tiempo, Liam sonreía de verdad, no porque se lo dijeran, sino porque finalmente se sentía seguro, amado y libre de todo lo que lo había retenido. La reacción pública al caso fue masiva. Una vez que la historia rompió las barreras de los medios, se extendió por todas partes. Los canales de noticias emitieron largos informes explicando cómo funcionaba el fraude y cuántas familias probablemente habían sido afectadas. La gente estaba sorprendida. Los padres en todo el país comenzaron a revisar los registros médicos pasados de sus hijos. Las clínicas que habían trabajado con RCI Medical fueron puestas bajo investigación. Las asociaciones médicas exigieron reformas y los políticos fueron presionados para aprobar leyes más estrictas. El escándalo obligó a los hospitales a revisar sus protocolos. Ya no se trataba solo de un caso. Se había convertido en un problema nacional. En medio de todo esto, el nombre de Sarah aparecía una y otra vez. Los artículos la describían como la mujer que se negó a quedarse callada, que arriesgó todo para salvar a un niño que ni siquiera era suyo. La gente le enviaba cartas, mensajes e invitaciones para hablar. A Sarah no le gustaba el protagonismo, pero entendía por qué su historia importaba. Daba fuerza a otros para hablar también, y eso hacía que todo valiera la pena. Sarah se convirtió en un símbolo de integridad y valentía. Las asociaciones civiles y médicas comenzaron a reconocer sus esfuerzos. Recibió premios no por fama, sino por lo que representaba, verdad, persistencia y justicia. En los eventos, la gente la aplaudía no porque fuera perfecta, sino porque había hecho lo que otros no harían. Había visto algo mal y luchó contra ello incluso cuando el costo era alto. Mujeres jóvenes le decían que se sentían inspiradas. Pacientes antiguos le agradecían por exponer el sistema. Médicos que alguna vez la habían menospreciado ahora la respetaban. Pero Sarah nunca dejó que eso cambiara quién era. Mantuvo su rutina, se mantuvo cerca de Jason y Liam,
y continuó su trabajo en la fundación. Su objetivo nunca fue el reconocimiento. Solo quería asegurarse de que esto no le volviera a pasar a Liam ni a nadie más. El juicio de los líderes de RCI Medical se convirtió en uno de los casos legales más seguidos en el país. Las salas de los tribunales estaban llenas, las cámaras de noticias permanecían afuera día tras día, y la gente en todas partes quería justicia. Después de meses de investigaciones, testimonios y revisiones de pruebas, la verdad era innegable. Los ejecutivos, médicos y coordinadores directamente involucrados en las operaciones fraudulentas fueron encontrados culpables. El tribunal mostró cómo habían manipulado diagnósticos, falsificado informes médicos y aceptado pagos masivos a cambio de tratamientos que nunca existieron. El juez lo calificó como uno de los peores abusos de confianza médica en la historia de Estados Unidos. Algunos de los culpables fueron sentenciados a más de 30 años de prisión. Otros recibieron sentencias menores, pero todos enfrentaron consecuencias. El veredicto envió un mensaje a todo el país. Aquellos que usan el poder y el conocimiento para dañar a otros ya no quedarían impunes. Las familias que habían sufrido en silencio comenzaron a hablar. La sala del tribunal se convirtió en un símbolo no solo de castigo, sino de un sistema que finalmente rendía cuentas por sus fallos. El caso se convirtió en un momento histórico en la historia de la atención médica privada. Las escuelas de medicina comenzaron a actualizar sus programas de ética. Los hospitales cambiaron sus protocolos para aprobar tratamientos experimentales. Se aprobaron leyes para hacer los procesos de diagnóstico más transparentes y proteger a los pacientes de ser engañados. Las estaciones de noticias cubrieron el caso durante semanas, explicando cómo tantas personas habían sido engañadas y cuánto tiempo había tomado para que la verdad saliera a la luz. Pero junto a los informes sobre los crímenes, también había historias sobre las personas que habían hecho una diferencia. Una de ellas era Sarah Monroe. En una ceremonia especial en la capital del estado, Sarah fue galardonada con la Medalla de Honor Cívico por el gobernador de Washington. Estuvo de pie frente a una multitud silenciosa, humilde mientras leían su nombre en voz alta. Había comenzado como una limpiadora, desapercibida, a menudo ignorada, pero sus acciones habían ayudado a exponer un escándalo nacional. El premio reconocía no solo su valentía, sino su negativa a quedarse callada cuando más importaba. Chason también vio cambiar su vida. Después de todo lo que pasó, fue nombrado oficialmente director clínico de la nueva Fundación Ellington, la organización creada para combatir el fraude médico. Su promoción no fue solo una recompensa. Fue un reconocimiento por el papel que jugó al arriesgar todo para apoyar a Sarah y proteger a Liam. Chason ahora lideraba equipos médicos que investigaban quejas hospitalarias, revisaban casos señalados por inconsistencias y capacitaban a médicos más jóvenes para reconocer señales de comportamiento poco ético. Trabajaba largas horas, pero se sentía orgulloso de su rol. Sarah estaba a menudo a su lado, ayudando a guiar los programas de la fundación y construyendo conexiones con familias que necesitaban apoyo. Juntos, se aseguraron de que la fundación permaneciera honesta, enfocada y nunca perdiera de vista por qué fue creada. Richard Ellington permaneció en un segundo plano, observando el crecimiento del trabajo desde la distancia. Había donado la mitad de su riqueza personal a la fundación y otras iniciativas de supervisión médica. Aunque rara vez se le veía, sus acciones continuaban financiando investigaciones que ayudaban a proteger a pacientes en todo el país. La vida de Richard se volvió muy privada. Después del juicio público y el colapso de RCI Medical, decidió desaparecer del foco de atención. No dio más entrevistas ni aceptó apariciones públicas. Se mudó a una propiedad tranquila lejos de Seattle, viviendo con un pequeño personal y enfocándose solo en su hijo y el progreso de la fundación. Las donaciones que hizo fueron grandes y continuas. Algunas se destinaron a apoyo legal para denunciantes médicos. Otras apoyaron a familias que aún se recuperaban de tratamientos falsos. Pero más que el dinero, Richard dio espacio para el cambio. Ya no intentaba liderar ni controlar todo. Escuchaba a Sarah y Jason, respetaba sus decisiones y permitía que la fundación creciera más allá de su nombre. Para Liam, Richard seguía siendo un padre que había cometido errores terribles, pero que intentaba corregirlos. Su relación se curó lentamente con el tiempo. Richard nunca pidió perdón públicamente, pero a través de su silencio y apoyo, dejó claro que nunca más permitiría que la confianza se depositara sin pruebas. Liam, ahora adolescente, continuó creciendo en un entorno saludable y feliz. Sabía lo que había pasado en sus primeros años, pero solo entendió la historia completa al crecer.
A través de programas escolares y terapia personal, aprendió cómo las mentiras habían moldeado su infancia y cómo la verdad lo había liberado. Pero más que nadie, le dio crédito a Sarah por nunca rendirse. A menudo la llamaba su segunda madre. Tenían un vínculo cercano que solo se fortaleció con el tiempo. Jason también se convirtió en una parte constante de su vida, no solo como médico, sino como familia. Juntos, los tres crearon un espacio pacífico y de apoyo que ayudó a Liam a prosperar. Jugaba deportes, hacía amigos y comenzaba a pensar en su futuro. Tal vez medicina, tal vez derecho. Su pasado ya no lo definía. Le enseñó a hacer preguntas, a ser cuidadoso y a confiar en las personas que lo merecían. El trauma había dejado marcas, pero también lo habían hecho las personas que lo amaron lo suficiente como para luchar y protegerlo. Años después, Sarah y Jason se casaron en una ceremonia tranquila a la que solo asistieron amigos cercanos y familia. No había fotógrafos, ni medios, ni discursos. Solo un pequeño grupo de personas que habían vivido las partes más oscuras de la historia y ahora estaban allí para presenciar un capítulo más brillante. Después de la boda, Sarah y Jason fundaron una nueva organización enfocada en ayudar a las personas dentro del sistema de salud a hablar. El objetivo era simple: proteger a los denunciantes, guiarlos legalmente y asegurarse de que tuvieran apoyo cuando enfrentaran la corrupción. La organización ofrecía líneas directas, asesoramiento legal y asociaciones con hospitales listos para reformarse. Se convirtió en un lugar seguro para aquellos que temían represalias por decir la verdad. El caso Ellington había comenzado como una tragedia, pero terminó con justicia, sanación y un cambio real. Se salvaron vidas. El sistema fue desafiado, y Sarah demostró que la verdad, incluso cuando está enterrada e ignorada, aún podía ganar. Incluso en los rincones más oscuros, alguien había elegido luchar, y eso había marcado toda la diferencia.